¿Qué tal, jóvenes? Buenas, ¿cómo están? Miren, esta semana voy a tocar el tema sobre las emociones como lo hemos venido haciendo en estas 2 semanas, y voy a hacer mucho énfasis en esto porque creo que es algo que realmente toma mucho tiempo el ser consciente y tomar la responsabilidad de que no lo trabajamos a largo plazo, la parte del gestionar mejor nuestras emociones o ser inteligentes emocionalmente, porque es algo que no usualmente no se vive todos los días, ¿sí? No es la repetición de hacer el mismo gesto técnico, porque las emociones se perciben en algún momento que pues te lleva a ese éxtasis o a esa amenaza, ¿no? Eh, las emociones no vienen del corazón necesariamente, ¿no? Hay un sentimiento, hay una sensación, sí, pero las emociones vienen de algo aprendido. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que esto viene de otro lugar, ¿no? La evolución en el ser humano nos ha permitido asignar emociones al cerebro de lo que se está viviendo en ese momento, entonces tiende a ser muy adaptativo, ¿no? No es lo mismo el hombre de la caverna al hombre de la actualidad y el cómo tiene que resolver situaciones. Tiene que ver mucho, como les decía, con cuestiones que nos toca vivir en la actualidad, con nuestro ambiente, con nuestro círculo, con nuestros padres, ¿no? Para poner un ejemplo es Sebastián o Emma se pueden subir a esta mesa que tengo aquí, que tiene tal vez un metro al suelo, y si yo veo a Sebastián o veo a Emma, lo primero que voy a hacer es bajarlos al suelo porque mi temor es que se puedan golpear, ¿no? Esa consecuencia para mí es más clara que lo que puede ser para un niño, pero cuando yo le digo, insisto en no te subas ahí porque te puedes golpear, te puedes lastimar, algo malo puede suceder, puede haber una consecuencia, él no lo comprende, ¿sí? Él comprenderá el que yo estoy introduciendo una emoción que desconoce realmente en ese momento, en el por qué debería temer a pararme en una mesa si nunca me he caído, ¿no? Y entonces realmente no sé cuál va a ser el dolor. Ni siquiera tenemos que vivir esa situación para comprender este tipo de situaciones, pero las emociones no siempre tienen el mismo significado para cada quien. Entonces, esa es una emoción más mía o es un miedo más mío que el de Sebastián o Emma. ¿Sí? Entre más yo voy insistiendo, el temor va teniendo una figura, una forma diferente para él, y muchas veces el temor ni siquiera es de caerme, sino puede venir va a venir papá a regañarme o va a venir papá a castigarme, ¿no? Porque estoy haciendo este tipo de cosas. Entonces el miedo, como les digo, no es a la consecuencia de caerme, sino es a las expresiones o es al disgusto que yo pueda tener. Entonces yo voy creciendo y voy teniendo un temor a cierto de cosas que me dijeron que podían pasar, pero no necesariamente han pasado en mi vida, ¿entienden? Entonces las emociones en la parte deportiva muchas veces pueden venir de ahí, de algo que me sigo repitiendo que puede suceder, pero no necesariamente todo el tiempo me ha sucedido, como muchas veces he logrado superar, porque al final las emociones tienen que ver con una percepción o tienen que ver con vaya así, un enfoque o la interpretación que yo le doy a las cosas y cómo lo conecto con mi situación del día diario, ¿no? Entonces, es importante realmente entender de dónde provienen este tipo de emociones, y no es que busco que se metan tan a fondo y se vayan a sus antepasados, sino más bien de que realmente hay cierto tipo de emociones que venimos cargando todos los días que nos pueden ayudar a entender un poco mejor en el cómo estoy lidiando con cosas, ¿no? El hombre de hace 15, 20, 30 años, ¿sí? Tenía una tolerancia diferente a la frustración a lo que tenemos en la actualidad, para bien o para mal, pero tiene mucho que ver con el cómo resolvemos cosas por las facilidades o herramientas que teníamos en aquel entonces a las que tenemos en la actualidad, ¿sí? Ahorita yo mencionaba hace un par de días mencionaba este tema de cómo ahora el aburrirnos no es tan sencillo, porque tienes
realmente demasiados estímulos externos que te ayudan a estar desconectados de la parte interna. Pero hace 20, 30 años, ¿sí? No tenías esta accesibilidad a una computadora, a un celular, no tenías Netflix, no tenías YouTube, y te tocaba aburrirte, te tocaba estar ahí y tener que platicar con alguien más, y el aburrimiento tenía que ver con sumergirte en tus pensamientos, en tus ideas, y muchas veces crear algo. En la actualidad, si desconoces algo, te agarras y te metes a Google y dices, oye Google, esto, ¿no? ¿Sí? Y te ayuda a resolver. Entonces la frustración, que también puede ser descrita como una emoción, eh, es diferente. Es diferente porque obtenemos algo más inmediato que lo que hace 15, 20 años teníamos, ¿sí? Pero en el deporte lo inmediato no sucede así. No vas a agarrar tu teléfono y decir, oye Google, ayúdame a tirar una X, ¿no? Tiene que ver más con tu esfuerzo, tiene que ver más con tu rendimiento, tiene que ver más con una acción que tú controlas. Y creo que esa es la parte importante de cuando hablamos de la inteligencia emocional, tiene que ver con el estar realmente conectados o el estar concentrados realmente en lo útil en ese momento. Las emociones no las vamos a eliminar, ni siquiera tendríamos que eliminarlas, porque ha existido a lo largo de la vida del ser humano. Lo que sí es darle un significado diferente a esas emociones, que sea algo más reconocido por ti, porque realmente es algo que tú has provocado por antecedentes, e ir lidiando con ese tipo de cosas, a decir, este es más un temor de uno de mis entrenadores que me dijo constantemente esto, o de mis padres o de mis hermanos, o del círculo en el que me tocó vivir, y entonces ir haciendo a un lado cosas que simplemente no te van a servir. La palabra correcta es gestionar emociones, jóvenes. Gestionar significa encontrarle un lugar, regular una emoción, y no necesariamente eliminarlo, ¿sí? Gestionar significa, esta emoción va a tener una utilidad en este momento. Entonces, para mí seguir tocando este tema y ser muy enfático en esto va a ayudarnos realmente a que presten atención, ¿sí? Tu cuerpo lo va a vivir como algo automático, pero tu cerebro tiene años procesando esta información que ya reacciona ante este tipo de situaciones. Por eso la importancia de estas tareas que he dejado, del escribir y decir, bueno, ¿qué me van a beneficiar esta emoción? Como también la otra de el poder eh, destacar tus fortalezas, porque ahí, aunque sea algo que para algunos pueda ser como, pero es un poco incongruente, o como lo quieran poner o se lo hayan dicho cada quien, es en qué me va a servir este tipo de cosas. Yo creo que es empezar a destacar cosas de las cuales creo de una forma a veces fantasiosa, porque me gustaría ser así, pero cuando estoy en la situación real no siempre me voy a atrever a hacerlo. Pero es empezar a repetir ese cassette de las cosas que sí eres, y empezarte a creer ese tipo de cosas. Como cuando yo le digo a Emma, no te subas ahí porque te puedes caer, ¿no? Es un cassette que yo repito constantemente por mi miedo, pero ese cassette en algún momento se va a reproducir de manera automática sin que tenga papá diciendo te puedes caer y te puedes lastimar. ¿Sí me explico? Entonces, hagamos mucho énfasis en realmente en el lidiar y reconocer con las emociones en este momento, porque es donde más sumergidos vamos a estar en nuestros pensamientos, ¿no? Están en la misma recámara. Si sienten algo, no agarren primero el celular y se desconecten, sino es revisen de dónde viene esto. Creo que eso es algo muy útil, ¿sí? Es volver a reconectar ciertas conexiones en su cerebro que te vayan a llevar a simplemente generar pues una inteligencia emocional que viene no necesariamente de ser más inteligente, sino de reconocer y decir para qué me va a servir esto, ¿no? ¿Por qué me estoy provocando esto? Como yo les decía, el hombre de las cavernas, el generar miedo tenía que ver con un sentido de supervivencia, y generaba tanta adrenalina para salir huyendo, ¿no?
pero en la actualidad el generar miedo muchas veces viene por crearnos una idea, una historia, una fantasía, y que cuando regresamos era ¿por qué tenía miedo? ¿Por qué estoy generando esta emoción? Pero si te está correteando un perro, no vas a decir, ay, qué tonto, porque tenía miedo. Si era como, era una amenaza real, algo que pudiera pasar. Pero cuando tú sumerges demasiado el pensamiento, algo que tú mismo estás generando y que no existe, es ahí donde tenemos que lograr detectar y empezar a generar un reacondicionamiento distinto, que es no realmente dejarnos llevar por la primera impresión de la emoción, sino explorar un poquito más a fondo. ¿Sale? Bueno, jóvenes, les mando un fuerte abrazo. Espero todos estén trabajando con este tema. Y la película tienen que verla. No lo dejen pasar mucho tiempo. El viernes a las 5 de la tarde. Para ustedes vamos a tener sesión para que pueda estar la mayoría de las personas. ¿Sale? Saludo.